Muy buenas a todos, bienvenidos a la segunda jornada de las finales del evento Meltwater Champion Chess Tour. Como vemos, tenemos uno de los emparejamientos entre Anish Giri y Praggnanandhaa. Las partidas son a ritmo rápido, 15 minutos más 10 segundos. Vemos cómo está la clasificación, en el que, bueno, pues tras la ronda de ayer se juegan matches entre dos jugadores. Como vemos, ganaron Carlsen, Duda y Madmeyarov en estas 4 partidas rápidas, por lo tanto consiguen 3 puntos, y que a diferencia de Anish Giri, que ganó en el día de ayer, pues consigue solo 2 puntos y solo $5.000, ya que, bueno, pues pasaron a los Blitz junto con Le Quan Liem, y en caso de perder ya a los ritmos Blitz o en el Armagedón, pues el perdedor consigue un punto y también se lleva $2.500. Por lo tanto, bueno, pues ahí está la diferencia. Acaba de comenzar, es un todos contra todos a una sola ronda. Muy interesante la partida. Anish Giri con piezas blancas juega D4, a lo que se responde con caballo F6, C4, E6, y tenemos una defensa, ninzo-india, ¿no? Se clava el caballo. La idea de las piezas negras es capturar, sobre todo si atacan al alfil, con un movimiento como A3, y bueno, pues a cambio de dar la pareja de alfiles estropean un poquito la estructura de peones, y de alguna manera ya han empezado con cierto ataque en el flanco de dama. F3, se conoce este movimiento como variante Egmont, ayuda al peón de E4 a desarrollarse, ya que, bueno, pues estaría atacado por el caballo, y este caballo, como vemos, está clavado. Dama C2 es la variante clásica, siendo otra opción, y la idea de este movimiento, siendo sólida para las blancas, como vemos pues en esta posición, bueno, por otro lado, no permite el desarrollo rápido de las piezas en el flanco de rey. Tras estas jugadas se juega C5, golpeando en el centro, primero A3, cambios en C3, peón por y caballo C6. Es verdad que podríamos pensar en esta captura, pero quizás ayudaría a las piezas blancas a desdoblar peones, y tras caballo C6 tampoco las blancas están interesadas en este peón, ya que consiguen un peón, pero como vemos, bueno, pues quedaría una estructura muy atacable por parte de las negras, y unos peones pues triplicados, siendo muy débiles. De momento caballo C6 es lo que se juega, E4 cogiendo el centro como comentábamos, y D6, caballo E2, B6 con idea de sacar el alfil y atacar el punto de C4 pues junto con el caballo en A5 hasta en 2 ocasiones. Tras estos movimientos se juega caballo G3 dando defensa al peón de C4, enroque en corto, y también lo preparan las piezas blancas. Alfil A6 por parte de Praggnanandhaa con un primer ataque sobre dicho peón, como comentábamos. De momento Anish Giri enroca en corto y caballo A5, bueno, pues metiendo más presión sobre dicho peón. Giri decide pasar de ese peón, difícil defenderlo en una segunda ocasión, ya que la dama pues no puede venir a esta casilla, y ponerla por delante pues lógicamente no defendería el peón, y lo que se juega de momento y antes de atacar en C4 es C por D4, peón por y alfil por C4, ganando un peón para las piezas negras. Se abre la columna C, de momento no ocupada por ninguna de las torres de los dos bandos, y F5, un movimiento que en el caso de que las piezas negras capturen pues ayudaría bastante a conformar cierto ataque por parte de las blancas en el flanco de rey, teniendo un caballo pues bastante potente y difícil de echar, ¿no? Además queda un peón ahí pues aislado, y las blancas dominarían ciertamente el centro, por lo que se juega H6 evitando esta posibilidad por parte de las piezas blancas, alfil por C4 y tras caballo por torre B1, bueno, pues desarrollando un poquito o activando un poquito la torre, trayéndola a una columna que bueno, puede ser un poquito más activa que estar en la columna. Choca contra su propio peón. De momento el peón de A3 está defendido. Si pensamos aquí rápidamente para las piezas blancas en buscar este movimiento, pues quizás no les favorecería tanto. Es verdad que atacan al caballo de F6, pero al abrirse la columna, primero se ataca a la dama, ya no se defiende en G4, y tras estos cambios, bueno, pues las piezas blancas negras tienen este doble ataque sobre este peón, y una posición pues bastante mejor. Se juega, como decimos, de momento torre B1, y son las piezas negras las que juegan E5. Anish Giri cierra el centro jugando D5, tampoco, viéndolo rápidamente los cambios, quizás bueno, pues, puedan favorecer mucho a las piezas blancas tras capturar con cualquiera de las torres. El problema estaría quizás en este alfil, ¿no? Ya que no tiene
muchas casillas, bueno, prácticamente ninguna para desarrollarse y bueno, pues eso sería algo negativo para las blancas en esta posición. Por lo tanto, se cierra de esta manera el centro, torre C8 y tras estas jugadas caballo H5. Un movimiento muy interesante por parte de Anish Giri, ya que la idea es atacar este punto de F6 y si se captura, por un lado, en algún momento las piezas pueden jugar F6. De momento capturarían esta pieza y tras F6 por parte de las negras, evitando jugarlo por parte de las blancas y así debilitar la estructura de peones, el tema es que existe este sacrificio y por verlo rápidamente las piezas negras no pueden capturarlo. Si peón por, bueno, pues se abriría la posición drásticamente, ¿no? Pueden venir varios jaques, se captura en H6 primero y tras devolver nuevamente el rey a la columna H, torre F3 con ideas de mate. Se puede traer, bueno, ni siquiera iba a decir una de las torres a la defensa, pero bueno, pues sería insuficiente, única torre H7 y vendría el mate. Por lo tanto, el caballo queda fijo en esta posición. Caballo A5 por parte de Praggnanandhaa, por otro lado, teniendo consistencia en esta columna abierta, y torre B4, bueno, pues siendo un movimiento que es verdad que defiende en E4, pero quizás no sería lo mejor en la posición. Se recomienda jugar un movimiento como dama F3, alfil D2. Continuando con el desarrollo, se hace este movimiento no obstante y torre C3, bueno, atacando en A3 y activando esta torre que vamos a ver cómo continúa la partida. Ahora sí se juega alfil D2. La idea de Giri con este movimiento es atacar a la torre, dejando indefenso este peón que Praggnanandhaa no captura. Quizás si alfil B2 mantiene la defensa, pero es verdad que luego el alfil queda un poco más pasivo en la gran diagonal, por lo tanto en algún momento podría venir algún tipo de sacrificio en H6 y la partida continúa con torre de 3 clavando al alfil. La captura directamente podría ser interesante para las negras, de momento Praggnanandhaa no lo hace y la partida continúa con dama C2 metiendo presión sobre esta torre que ahora sí que captura en A3. Es verdad que la dama blanca ha dejado de defender el punto de H5 y si pensamos primero en esta captura para después ganar el caballo, el tema es que las piezas blancas primero capturan en F6, hay que recordar que vendría con jaque y tras los mismos pues las piezas blancas quedan como mínimo con calidad, ¿no? Esto no ocurre, por lo tanto, torre por A3, la torre ya no tiene marcha atrás o vuelta a la columna, de alguna manera podría estar un poquito ahí pues como encerrada, pero Anish Giri ante este movimiento que es el mejor en la posición decide sacrificar la pieza volviéndose una posición bastante bueno, pues compleja, ¿no? La captura no es lo mejor, aceptando el sacrificio, que es lo que hace Praggnanandhaa. Hay un movimiento más fuerte que es dama C8, siendo además muy bonito, ya que no se puede capturar la dama en C8. En caso de hacerlo, pues la línea podría continuar con torre por C8 y el tema es que este caballo se queda sin salida, está atrapado, y en caso de no capturar en C8, bueno, pues la dama está atacada, ¿no? En C2, por lo que hay que retirarla a una casilla como B2 y el tema es que existe esta jugada que es dama C5, viene con jaque, rey H1 y ahora caballo C4, siendo muy fuerte. Se estaba atacando a la torre, está defendida por el caballo en C4, se está atacando a varias piezas blancas y el tema es que si pensamos en esta captura para luego capturar en A3 tras dama por C4, no se puede, ya que bueno, pues se está dando mate en la siguiente jugada y las piezas negras estarían ganando la partida. Rey por G7, no obstante, es lo que juega Praggnanandhaa, aceptando el reto, dama C1, dando un doble en H6 y además atacando a la torre en A3, y esta se retira a D3, bueno, pues evitando el ataque y estando bueno, pues ahí en una posición bastante interesante. Si pensamos en este movimiento como torre B3, el tema es que tras los cambios hay doble ataque por parte de las negras y parece algo bueno, pero tras alfil por H6 jaque, rey H7, manteniendo el ataque sobre el alfil, algo hay que hacer con la dama. Esta se puede retirar a G5 con mate en G7 y a torre G8, dama H4, bueno, pues preparando algún tipo de descubierta y las piezas blancas quizás están un poquito
con más ataque, ¿no? Da un poquito de ventaja a las piezas negras esta posición, es verdad que tienen dos peones pasados y ligados, pero bueno, habría que jugarlo. Se opta a este movimiento con torre de 3, alfil por h6, jaque como veíamos en esa línea, rey h7 y alfil g5 clavando al caballo. Torre g8 metiendo presión a este alfil, además ya mirando el punto de g2, h4 defendiéndolo y caballo b3 siendo un gran movimiento. La idea, y teniendo el caballo Praggnanandhaa bastante pasivo en esa posición, de momento ataca a la dama y además tiene saltos muy interesantes como vamos a ver a continuación, ¿no? Por otro lado, comentar que la torre de f1 no ha podido del todo activarse, la dama blanca pues está bailando de alguna manera en la primera fila, esta torre había venido a b4 y tampoco tiene pues mucho que ofrecer, y el alfil bueno, pues está clavando al caballo de g6. De momento la dama se retira a e1, caballo c5, ya que bueno, pues se defiende la torre, pero sobre todo se ataca este punto de e4 que junto con el otro caballo pues hacen un tándem perfecto en cuanto a la defensa de ambas piezas, ¿no? Continúa la partida con rey h1, se empiezan a empujar los peones que son muy poderosos, a5, torre c4, b5, torre c3, se cambian torres, dama por, y es aquí cuando se juega caballo c por e4, no solamente atacando a la dama, como decíamos, bueno, pues también al alfil, hay un doble en esta posición, pero sobre todo ambos caballos se defienden, y dama e3 proporcionando más defensa sobre el punto de g5. Dama c8, estamos en el movimiento, la jugada número 32, y Praggnanandhaa de momento no había movido la dama hasta este preciso momento, así que bueno, pues tremenda. Torre f3 intentando activarse, y tras dama c2 en esta posición finalmente Anish Giri decide abandonar, y es que no hay mucho que hacer. Podría venir algún jaque en la primera, pero sobre todo lo más peligroso es el empuje de estos peones, siguiendo un poco una línea, torre f1, b4 e incluso dama 7, bueno, pues buscando entrar en f7. Quizás pongo esta línea para ser una de las más interesantes para las blancas y contraatacar de alguna manera, pero tras dar este jaque se ataca la torre, rey g1, y no es necesario incluso capturarla. Se puede jugar caballo g4 permitiendo dama por f7 jaque, pero tras torre g7 y dama g6 intentando entrar vía h6, realmente bueno, pues la partida está perdida. La dama daría un jaque en c5 y bueno, pues tras alfil e3 y cubrirte, por ejemplo, pues viene el mate tras un par de jugadas, ¿no? Hay otras líneas, bueno, pues que pueden ser un poquito más resistentes, pero bueno, era por ver esta actividad de la dama en a7 e incluso capturando en f7. Muy bien por parte de Praggnanandhaa, no le ha funcionado del todo ese sacrificio finalmente en g7 a Anish Giri, pero bueno, por otro lado también pues valiente por su parte. Vamos a ver qué pasa en otras partidas. Un saludo, chao.